Primero, felicitar a los organizadores de este quinto congreso por la enorme acogida que ha tenido. He tenido la oportunidad de estar presente estos 4 días consecutivos y he visto el nivel de los oradores y el nivel del público y sobre todo el creciente interés de, sobre todo, una masa joven y casi toda femenina. 2 cosas que me llenan de alegría. En principio les diré que hubiera sido mejor que esta conferencia se diera al comienzo, porque lo único que voy a hacer es explicarles qué es la Convención de los Derechos Humanos, qué es el comité donde yo trabajo, cuáles son los objetivos que tenemos y de qué manera podemos juntos progresar en la conquista de los derechos humanos de los niños. Lo primero que quiero decirles es que la Convención de los Derechos Humanos, firmada hace ya 24 años, 23 años y medio, es la más grande de todos los instrumentos de Naciones Unidas. 193 países la han firmado y con su firma se han comprometido a poner las condiciones básicas de la Convención, los 54 artículos, en vigencia en sus países. Además de la Convención, existen 3 protocolos opcionales. El primero, para conflictos armados, niños en conflictos armados, firmado por 47 países, porque todo el tiempo están siendo confirmados nuevos países que ingresan a este protocolo. El segundo de los protocolos es sobre venta, prostitución infantil y pornografía infantil. Y eso está firmado por 158 países. Acabamos de lanzar el tercer protocolo facultativo, que es la oportunidad para que las personas individuales o instituciones presenten quejas ante el comité de derechos que han sido violados en su país a los niños. Y es un instrumento muy útil para la sociedad civil, para denunciar a los estados cuando los estados no cumplen con el deber que tienen de proteger a sus niños. Además, el comité, esa es la convención y el cuerpo jurídico, pero el comité es un cuerpo de 18 expertos internacionales, yo no soy experta, pero expertos internacionales, que tienen por misión revisar los informes que los países miembros están obligados a elevar a la convención cada 5 años, sobre los avances que ejecutan en la introducción de los principios de la Convención en su legislación, en sus políticas, en sus planes de gobierno, etc. En ese sentido, el comité se vio obligado a realizar lo que llamamos comentarios generales, es decir, ampliar cada uno de esos 54 artículos para darle la concepción general que el comité tiene respecto a cada uno de ellos. Ya se elaboraron en estos 23 años, como ustedes ven, 13, y estamos ahora en términos de elaborar 7 más. En el mes de febrero posiblemente estará ya aprobado el comentario general sobre interés superior del niño. Uno de los temas que hemos visto al analizar los informes de los países es que no se comprende la dimensión de lo que significa, casi filosóficamente diciendo, el interés superior del niño, es decir, tomar al niño como centro de del interés en cada una de las decisiones que toquen a la vida. Y al niño, no solamente al niño de hoy, que tiene 3 años y sus padres se están separando y hay que ir a darle una protección, sino que ese niño es un ser humano en crecimiento, en desarrollo, y que sus intereses y necesidades van a ir cambiando a lo largo del tiempo, y que esa es la forma en que se tiene que concebir el interés superior del niño. Además, el derecho al niño se ve limitado muchas veces por el ejercicio de la actividad privada, sobre todo las grandes empresas. Ustedes saben, y no es corriente, que los niños trabajan en el cultivo de algodón en Uzbekistán
y que es el gobierno de Uzbekistán que compra ese algodón trabajado por manos infantiles, a pesar de que el trabajo infantil esté prohibido. Entonces, hay veces que viene una minera, una empresa minera transnacional canadiense, se instala en un sitio, moviliza a la población local y la población local se queda sin ningún servicio. O sea, hay momentos en que la actividad privada empresarial afecta los derechos del niño. Ese es el segundo de los comentarios que estamos haciendo ahora. El tercero es el derecho al juego. Parece que no todos los gobiernos entienden la necesidad de crear espacios públicos y tiempo necesario en los niños y en los adultos para el juego, la distracción entre pares, entre iguales, que es lo que enseña al niño a la socialización. El cuarto sería el derecho a la salud. Muchas veces entendemos por salud lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es decir, el aspecto solamente físico. Pero en este caso le hemos querido dar una mayor comprensión, habida cuenta que niños son hasta los 18 años para el comité y que la etapa de la adolescencia es un periodo difícil, sobre todo para la salud mental. Entonces, integrar los conceptos psicológicos y sociológicos del desarrollo evolutivo del niño al concepto de salud. Ese es el siguiente. Luego tenemos en conjunto con la CEDAW, que es el Comité de Derechos de la Mujer, un protocolo para estudiar las prácticas nocivas sobre las niñas. No es la realidad de nuestro continente, gracias a Dios, pero ustedes saben que hay miles de niñas que sufren mutilaciones genitales femeninas, que son casadas a edades tempranas, etcétera, etcétera. Y queremos trabajar un documento un poco más exhaustivo sobre esta terrible realidad que incluye unas 3 millones de niñas al año. Luego tenemos un comentario sobre adolescentes específicamente, porque creemos que se ha avanzado mucho con la primera edad del niño y la primera infancia y entendemos el compromiso de casi todos los países del mundo por mejorar la educación, la salud, las condiciones, porque se dan cuenta que la inversión en primera infancia es la que mejor recupera, pero todavía creemos que hay un espacio para trabajar grande con los adolescentes. No hay normalmente espacio en las sociedades para nuestros adolescentes. Por eso están en la calle, por eso están en el bar, por eso están en otros sitios. No se les presta la debida atención. Y por último, tenemos algunos proyectos sobre la responsabilidad parental. Creemos que la sociedad moderna ha hecho que, gracias a Dios, las mujeres conquistemos un espacio laboral permanente. Eso ha restado menos horas de madre en el hogar y eso trae una serie de consecuencias. Primero, que todavía el hombre no acepta compartir las responsabilidades del hogar con la mujer. La mujer tiene la responsabilidad del trabajo, del hogar y adicionalmente una doble competencia porque no siempre está remunerada al mismo nivel que el hombre. Entonces, se dan cuenta que la intención del comité es ir cubriendo todas esas problemáticas que todos sentimos al momento de la vida diaria y la convención, a pesar de ser un órgano, un documento hecho hace 23 años, trata de ayornarse, como decimos, de ir detrás de la búsqueda de los nuevos problemas para tratar de ayudar a los estados para que protejan al niño y especialmente a la niña. Además de esto, normalmente y en el mes de septiembre organiza un día de debate general que pretende captar de la sociedad civil, de las instituciones que trabajan en esto, de los gobiernos, la opinión sobre un tema en particular. El año pasado se hizo sobre hijos de madres encarceladas, tanto dentro de la prisión con la madre como fuera de la prisión. Este año lo acabamos de terminar en niño migrante, niño solo migrante, en condición de país de salida, de tránsito y de destino. Y el año que viene hemos decidido recoger la opinión de la gente sobre el tema de la multimedia, la doble visión que hay sobre la tecnología moderna, cómo afecta al niño
para bien y para mal, como todo en la vida. Entonces, esos son el trabajo esencial del comité. Vale decir que los 18 miembros del comité son ad honorem, trabajan 3 meses al año en Ginebra y, como ven ustedes, hoy, por ejemplo, todo el año uno sigue trabajando detrás de los mismos objetivos y sobre el mismo fin, buscar que nuestros niños gocen de los derechos que la Convención le otorga. La Convención es un compendio, el más completo de todo, que se basa en 4 principios generales. El principio de no discriminación. Esto quiere decir no discriminación de género, no discriminación de edades, no discriminación de raza, no discriminación de religión, no discriminación de cultura, no discriminación por incapacidades, por ser niño migrante, es decir, todo niño dentro del territorio tiene que tener acceso y gozar de los mismos derechos. Y eso es lo que cuesta entender, porque normalmente los países creen que solo los hijos de los argentinos que viven aquí o sanjuaninos tienen derecho. Y no, tienen derecho todos los niños. Es responsabilidad nuestra, todos los niños bajo el territorio. El segundo de los artículos básicos es este del interés superior del niño, que siempre ha sido una frase muy coherente, interés superior del niño. Pero a la hora de aplicarse encontramos que hay una serie de roces con lo que los abogados y juristas, ustedes entenderán que yo soy economista, no tengo mucho sentido de las leyes, consideran en cada paso. Entonces, no siempre se ve al niño como centro de toda decisión y su interés prima sobre el interés social, el interés de la pareja que se está deshaciendo, sobre el interés de las, etcétera. Entonces, es el segundo derecho. El tercero es el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y eso está directamente relacionado con los derechos sociales, económicos y culturales que tiene el niño en la vida. Y el cuarto es el derecho a ser escuchado. Vemos que paralelamente estamos en una convención de niños que están expresando su voluntad, pero el derecho a ser escuchado en todo el espacio y en todos los medios donde el niño tenga participación y se tome una decisión que le afecte a su vida. Bajo estos 4 principios, que son los básicos de la Convención, se elaboran los otros 54 artículos, pero lo fundamental es que se elabora un nuevo contrato social, porque se fija al niño como un ser humano pleno de derechos. Ya no es el adulto que decide sobre el niño que necesita protección, no. Es el adulto y el niño en igualdad de condiciones, porque es un ser humano, como lo hemos visto en varias de las conferencias anteriores, ¿verdad?, que goza de todos sus derechos. La convención es llamada también la Convención de las 3P. ¿Por qué? Igual que cuando uno va de viaje, que la mamá le decía, lleva las 3P, pasaporte, plata. Ahora, las 3P. La primera es la protección. Esa la tenemos a la responsabilidad compartida. Primero, los padres o las personas que están a cargo. Y segundo, el Estado. El derecho de proteger. Quiere decir que protegerlo de la trata, la venta de niños, del alcohol, de la droga, de las malas prácticas, darle salud, darle educación, etc. Segundo es la prestación, salud, educación, vivienda, etc. En el sentido de protección también van los 2 opciones al protocolo, contra el niño en guerra, contra la prostitución infantil, etc. Y el tercero es el de participar, como el que acabamos de ver nosotros en la asamblea paralela de estos niños. Pero no es solo participar como foro de niños. Lo que el comité está pidiendo es que la participación del niño se haga, por ejemplo, digo, como en mi país, en Perú, en este momento en todos los municipios principales de las ciudades de la capital, la representación de los niños está presente en el Consejo Municipal y en el programa participativo de decisión de la inversión de cada municipio. Tiene un porcentaje, 30% de su renta invierte. En la decisión de esa inversión
hay una representación formal de niños que toma parte y dice, no, también queremos una cancha de fulbito, una cancha de esto, también necesitamos la escuela, en fin. Entonces, la participación activa en todos los órganos de la sociedad, aún administrativos. Eso todavía me estaba poniendo al día acá en San Juan, no existe, pero creo que es uno de los objetivos fundamentales para que se dé un canal directo de realización de los objetivos que los niños y jóvenes necesitan para su desarrollo armónico. Entonces, ¿cómo hace el Estado? Nosotros como convención solamente pedimos a los Estados parte que cumplan con los principios que han firmado de la convención. ¿Y cómo hace el Estado para cumplir con esos principios? Bueno, lo primero es a través de leyes, de políticas, de programas, de plan de acción y de asignar recursos. Son las 4 maneras que tiene para cumplir los objetivos de la Convención. ¿Y qué es lo que pedimos que haga el Estado con su política pública? Una política pública que incluya los derechos humanos. ¿Cuáles son estos derechos humanos? Los primeros derechos que queremos que cumpla son los civiles y políticos. Estos derechos civiles y políticos comenzaron en el siglo XVII con la Revolución Francesa a exigirse a nivel nacional y a nivel internacional. Tienen que ver con los derechos individuales y las libertades del individuo. Los derechos económicos y sociales vinieron más tarde, al principio del siglo XX, con la Revolución Mexicana, se establecieron los derechos sociales, económicos y culturales, es decir, a distribuir los ingresos nacionales de forma equitativa, de manera que lleguen a la mayoría de la población. Y por último están los derechos públicos que llamamos ahora, o derechos de países o derechos de asociaciones, que son obviamente los derechos que se han ido creando al paso del tiempo a medida de que aparecen nuevas necesidades, como los organismos extranacionales, supranacionales, y la coordinación, la necesidad de respetar un país con otro, de respetar el desarrollo, de tener un desarrollo armónico, de no contaminar el medio ambiente, etc. Son los derechos de tercera generación. Una política pública que respete los derechos humanos no solo tiene que respetar los primeros, o sea, libertad de prensa, de expresión, no solo los segundos y libertades económicas, sociales y culturales, sino también estos nuevos derechos. Entonces, como ustedes ven, tanto los derechos humanos como las políticas públicas tienen que ir en evolución permanente, porque la situación va cambiando y nos va generando nuevas obligaciones, digamos, por así, para no infringir el derecho que tiene el otro. Porque es lógico, si nosotros contaminamos el mundo de hoy en día o el agua que toman nuestros niños y el niño tiene cáncer, estoy infringiendo el derecho del niño a la salud, a la vida, etc. Eso no estaba contemplado en la Convención, porque no era un problema tan evidente a final del siglo pasado. Pero hoy en día para nosotros ya es impensable dejar de lado el medio ambiente cuando empecemos a diseñar cualquier política pública, cualquier programa social y cualquier restablecimiento de derechos para una sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en todos ellos. Muy bien, dentro del aspecto de los derechos humanos y los deberes que tiene un país, ¿qué es lo que hace al bienestar del niño? Primero, la inserción del padre y la madre en el mercado laboral. Si los padres tienen un buen nivel de ingreso, usted normalmente no va a tener que preocuparse nada más que de pequeños detalles de ese niño, ¿verdad? Si es maltratado, si fuera una persona que no gozan de buenos sentimientos, pero son puntuales y muy pequeños. Mientras usted garantice que el padre tenga, o la familia, o el hogar, tenga un nivel de ingreso adecuado, el niño va a poder gozar mal que bien de los derechos del niño. El segundo tema es el tema relacionado a el mundo sociocultural. Si tenemos familias
yo vengo de una de 14 hermanos, si tenemos familias enormes, se dan cuenta que es mucho más difícil cubrir con las necesidades de los hijos que si tenemos familias pequeñas. Si las familias son monoparentales, como el mundo moderno hace, que las familias duran muy poco tiempo y inmediatamente hay separación de los padres y hay uno de los padres que se queda a cargo de los niños, también son familias más frágiles y la situación del niño es más frágil, ¿verdad? Y la tercera es de qué manera el Estado gasta sus recursos en los niños. O sea, el cuánto por ciento del presupuesto nacional va directamente asignado en niños. Educación y salud, que son las dos principales ramas importantes, y luego a todos los programas sociales que intenten mejorar esas partes que culturalmente la sociedad no está cubriendo. El hogar monoparental, el hogar con muchos hijos, etcétera. O sea, las políticas que hoy en día el modelo moderno de políticas sociales llama transferencias condicionadas o transferencias familiares, etcétera, o transferencia por hijo. Estas son las tres formas que hacen a la vida diaria del niño. Muy bien, entonces me gustaría analizar con ustedes qué ha pasado en estos 23 años de formada la Constitución. Existe una amplia relación entre la democracia y los derechos humanos. El sistema más generalizado, inclusive imprescindible para formar parte de algunas organizaciones supranacionales, son los gobiernos democráticos. ¿Por qué? Porque se dice que es el gobierno del pueblo por el pueblo, que hay un mayor nivel de decisión, sea esta democracia participativa, plural, etcétera. Pero de todas maneras, hasta ahora no hemos encontrado un sistema político que dé mayor participación y que tenga mejor en cuenta los derechos humanos que la democracia. Entonces, veamos qué ha sucedido con la democracia. La mayoría de los países, y en el cuadro, como relativamente es amplísima la pantalla, no estaba preparada para esa dimensión, pero por lo menos, no sé si todos ven o mi figura aquí me molesta. ¿Sí ven? Bueno, las líneas representan diferentes niveles de ingreso. Están agrupados por desarrollo humano alto, desarrollo humano medio, etcétera. Pero los países en diferentes desarrollos humanos, ustedes ven que van desde cero a creciendo. O sea, la gran mayoría de países, no importa el nivel económico que tenga, y es mejor, mejor dicho, los que menos índice de desarrollo humano tenían, han ido adoptando la democracia desde el 1970 hasta el 2008 es el cuadro. En este segundo gráfico, obviamente tampoco se ve mucho, pero tenemos desde 1970 también hasta el 2010, y la mayoría de los países ha aumentado su índice de desarrollo humano, salvo una o dos bajas de países difíciles y en guerra. Normalmente son países que africanos o de Europa del Este, que han sufrido una transformación importante en los últimos años, y esa transformación no siempre ha sido positiva para el goce de los derechos mínimos de sus pobladores. Entonces, la relación que existe entre el índice de desarrollo humano y la democracia no es siempre igual. Los dos son instrumentos teóricos construidos por el ser humano simplemente para hacer un paralelismo. ¿De qué manera vamos alcanzando uno y otro derecho a través de la vida? Son construcciones conceptuales. En principio, como digo, en los últimos 40 años, todos los países han gozado de un desarrollo económico más o menos generalizado, pero no todos han tenido ni los mismos resultados, ni tampoco han logrado al interior de sus países esos resultados. ¿Qué acciones positivas se han hecho a lo largo de estos 23 años en favor de incorporar los derechos humanos y específicamente los derechos de los niños en los países? Primero fue la Cumbre de la Infancia de Nueva York en 1990. Entonces se dio lugar a un plan de acción muy claro para incorporar salud y educación a los objetivos del pueblo.
Luego, en el 2000, se dio en Naciones Unidas se fijaron 8 de los objetivos del milenio. Esto fue el paso más importante para lograr los objetivos del niño. Ponerle una meta precisa, un medidor exacto para el logro de los derechos. Y ahí tienen ustedes que desde los 8 objetivos, yo diría que los 8 afectan a los niños, pero 6 son directamente relacionados. Disminuir la pobreza y el hambre mundial, lograr la educación universal y gratuita primaria, disminuir la mortalidad infantil, disminuir la mortalidad materna íntimamente relacionada a la mortalidad infantil, lograr la equidad de género, disminuir VIH-Sida, y epidemias de los países como los nuestros, que tenemos malaria, dengue, tuberculosis, enfermedades endémicas. Por último, mejorar la calidad de vida y disminuir la contaminación del medio ambiente. O sea, los objetivos fueron directos y a cada país le pusieron una meta. Disminuye a la mitad, disminuye un tercio, disminuye a la mitad. Y lo lindo es que vamos llegando al 2015 y con honrosas excepciones, casi todos los países han hecho grandes esfuerzos en lograr estos objetivos del milenio. Luego, un mundo digno para los niños, que también pone especial interés en el goce, en el disfrute de los derechos de los niños y la educación. Y por último, el estudio de Pablo Sergio Pineiro sobre violencia, que fue el primer estudio integral de todo el mundo sobre violencia infantil del 2006. ¿Qué conclusiones tenemos? Ahí solamente ven ustedes barras de 2 colores. En la parte roja es la barra del 2010 y en la barra azul es de 1970. Rojas son los países de mayores ingresos, es 2010 y 70. En la parte del ángulo del cuadro están los países de menores ingresos y al final los que tienen mayor ingreso. Como ustedes ven, todos han aumentado. Esta es la esperanza de vida, o sea, se refiere netamente a la salud. Mucho más hemos mejorado los de ingreso medio y países en desarrollo que los países ricos. Y la segunda son años de escolaridad. Es decir, en los 2 temas que afectan directamente a nuestros niños, en los 2 ha habido grandes mejorías en estos 30 años y la mejoría y el esfuerzo ha sido mayor mientras más pobre ha sido el país. En el mundo hay 7.000 millones de seres humanos, 2.200 millones de niños. Y desgraciadamente el mundo no es muy amigable con ellos. 600 millones viven en pobreza sin contar con agua, saneamiento, salud, educación, etc. 600 millones de niños en el mundo. 1.000 millones de niños viven en zonas urbanas. ¿Por qué me preocupa la vida en zona urbana? Porque de los 1.000 millones de niños, gran cantidad de ellos viven en lo que llamamos barriadas o zonas más. ¿Por qué me preocupa? Sobre todo porque la diferencia está más marcada en las ciudades que en el campo. Luego hay 115 millones de niños involucrados en trabajos peligrosos. Desde la agricultura, como les decía, el cultivo del algodón, que es dificilísimo porque lleno de espinas y maltrata las manos, el cuerpo del niño, hasta trabajando en tiendas, en bodegas y por último hasta en la calle. Hay 100 millones que no asisten a la escuela todavía. 150 millones de niñas y 73 millones de niños sufren de violencia sexual. 2,5 millones están afectados de VIH-Sida. 3 millones de niñas son sometidas a mutilaciones genitales. 1.200.000 niños son víctimas de trata o venta. 250.000 forzados o reclutados para ser soldados. 26.000 niños menores de 5 años mueren cada día en el mundo y la mayoría de las causas son evitables.
Esa es la realidad que nos compromete a todos nosotros y que debe involucrar el trabajo de ustedes, el trabajo del Estado y el trabajo nuestro. Sobre esa realidad hay temas específicos que le preocupan al comité. Los enumero, pero los vamos a tratar uno por uno. Inequidad, pobreza, violencia, nuevos derechos, la nueva tecnología, la crisis financiera, la seguridad ciudadana y la represión, la estigmatización del joven, entre otros. Como decía, a pesar de 23 años de la Convención y 193 países que la habían firmado, todavía la discriminación sigue siendo un serio problema. La principal discriminación se da sobre nuestras niñas. En el gráfico tienen ustedes la diferencia de educación, de comida. Las dos primeras columnas es hombre en clarito, mujer en clarito, hombre en oscuro. La primera es en alimentación, la segunda es en salud, la tercera es en educación. La principal discriminación sobre nuestras niñas es retirarlas del colegio para hacerlas trabajar a edades tempranas, en muchas partes servicios domésticos, en muchas partes ayuda en el hogar, en muchas partes ayuda agrícola. Siempre hay un pretexto, pero todavía nuestras niñas no han alcanzado los niveles de educación que alcanzan los niños. Hay otras discriminaciones como los menores indígenas, los romaníes o gitanos que no tienen acceso, niñas ni niños, a la educación, los niños que trabajan, los niños migrantes, los niños en situación de calle, los niños que están internalizados. Esas discriminaciones debemos proponernos todos eliminarlas de nuestros países. Y es responsabilidad de todos, las ONG, los gobiernos, los padres, la sociedad civil, los que están pendientes. El Gini es una medida que Naciones Unidas nos elabora cada año para todos los países y que mide las inequidades que hay entre el sector de la población, de los ingresos y la distribución entre los 40 millones de argentinos, los 30 millones de peruanos en su país. Los países desarrollados, que están medidos hacia el final, encuentran una distribución más o menos armónica. Pero las dos grandes columnas, la primera y la tercera, se refieren a 18 y a 20 países de América Latina. América Latina sigue siendo el continente peor distribuido del planeta. Ni África, ni Asia, ni Europa del Este tiene una distribución tan inequitativa como América Latina. A pesar de eso, la crisis económica afecta a los dos, porque a los países que tenían un Gini más homogéneo, la crisis está obligando a tomar medidas que son importantes en el área de recortar los ingresos presupuestales, y eso afecta necesariamente a los niños. Lamentablemente América Latina es el país más desigual. La desigualdad tiene un doble efecto y eso lo mide el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad que ha desarrollado Naciones Unidas también. Porque se ha dado cuenta que el Índice de Desarrollo Humano, el color celeste en el gráfico, y el Índice de Desarrollo Humano, el color ajustado por desigualdad, es el color amarillo. Y ustedes se dan cuenta, los dos primeros son países de desarrollo humano alto, muy desarrollados. En los dos segundos, por ética, he puesto mi país. El Perú es el primero y el siguiente es Uganda. Miren ustedes lo que se roba de índice de desarrollo humano, o sea, la parte celeste clara que queda, el hecho de que el ingreso no esté equitativamente distribuido en un país. Todos somos engranajes de una sociedad y si todos los engranajes están debidamente funcionando, el automóvil va a rendir más que si tuviera solamente una parte en perfecto estado y el otro no. Y eso es lo que está diciendo la diferencia
entre lo celeste y amarillo, y como les he dicho, lo he puesto en mi país porque me pareció más ético que ponerlo sobre otros países para marcar la importancia que tiene en el goce de los derechos de una ciudad y en el goce del crecimiento. Desgraciadamente, y aquí nos vamos a lo de siempre, la pobreza está concentrada en niños. En América Latina siempre el sector infantil, salvo en, le voy a decir dónde, Costa Rica y República Dominicana, donde también los mayores de 65 años tienen la misma discriminación, todos esos son países de América Latina. Y el cuadradito superior, que lamentablemente no se ve, son la población menor de 18 años. Está netamente concentrada en niños. Hay varias formas de medir la pobreza. La primera, vamos a la anterior nomás de niños, y decir que en algunos países la pobreza se mide por una línea que marca qué parte de la población tiene $1.25 de ingreso diario para satisfacer sus necesidades, en fin. De todas maneras es un concepto relativo, pero se marca una línea, o por la mitad del ingreso promedio de la población. ¿Qué importa de esa línea de pobreza? Varias cosas. Primero, la dimensión de lo que significa incidencia, es decir, ¿cuánto por ciento de la población está por debajo de esa línea? Incidencia. Segundo, intensidad, es decir, yo, ciudadano, ¿en qué nivel por debajo de la línea estoy? ¿Cuánto me falta para dejar de ser pobre? En tercer lugar, la desigualdad dentro de la masa de pobres. Y en cuarto lugar es la duración en el tiempo. Estos 4 factores son muy importantes a la hora de analizar a la pobreza, porque no es lo mismo la persona que lleva 6 años de pobre que la persona que pasó a ser pobre porque hubo una inflación o se quedó sin empleo, en fin. Es mucho más fácil solucionar la pobreza desde hace poquito que la que tiene ya 5 o 6 años, porque está implicando una serie de carencias más profundas y más combinadas que la otra, pero necesarias para tener en cuenta cuando se trata de pobreza. La pobreza no es un término simple, es un término que en cada país tiene un rostro diferente, ¿verdad? Pero hay otra forma de medir la pobreza, que es por necesidades básicas insatisfechas. Y en la mayoría de los países, el 30% de la población mundial tiene varias carencias al mismo tiempo. El 30%. ¿Sí? 3 de cada 10 personas que viven en el mundo les faltan algunas cosas a la vez. Agua, desagüe, educación, salud, trabajo y demás. Esta pobreza está claramente identificada en las poblaciones más alejadas, rurales, en las poblaciones indígenas, en las poblaciones normalmente minoritarias dentro de los países y especialmente en niños. Otro tema que es de vital importancia para el continente es la violencia. El estudio de Paulo Sergio, ya lo mencioné, dice que 275 millones de niños reciben de una u otra forma violencia en el mundo por año. La violencia tiene un doble faz. En primer lugar, está oculta. ¿Por qué? Porque el niño no puede reaccionar. Normalmente el niño no puede hacer denuncias. Se intenta con líneas telefónicas, etcétera, darle al niño un instrumento para que denuncie, pero el miedo que el niño tiene es a perder la protección. Porque ¿quién ejerce la violencia sobre el niño? El padre, el tutor, el tío, bueno, la madre incluyo en el padre, ¿no? O sea, las personas que lo cuidan, el maestro, la persona conocida. Entonces, él tiene miedo de hacer la denuncia y es imposible. Y el segundo problema es que la violencia muy poco se denuncia y muy poco se sanciona. Otra vez,
así como Latinoamérica es uno de los más grandes países que tiene otro continente, tiene el récord de tener 6 de los 14 países más violentos del mundo. Y no tenemos ninguna guerra. Tenemos una filosofía de la violencia, hasta para expresar nuestras opiniones, al interior de la familia, con los hijos, hasta con versos infantiles. A cocachos aprendí, bien enseña un látigo. En las poblaciones más nativas, el padre colgado con el látigo acá, como que eso fuera la forma de implantar una cierta educación o respeto, etc. Solo 3 países tienen leyes que prohíben el castigo físico sobre el niño. Solo 3 países de América. 2 minutos de paciencia para reflexionar. Yo entiendo que la vida moderna, el trabajo del padre, el trabajo de la madre, quitan horarios de conversación con los hijos, presionan sobre ese tipo de cosas, pero es una de las grandes cosas. Si no tenemos ciudadanos fuertes, seguros de sí mismos, convencidos de que pueden expresar su opinión, de que son escuchados desde que son niños, estamos amputando nuestro futuro. Estamos trabajando mal en el sentido de la equidad, de la justicia, de la comprensión de un niño que razone, de un niño que se enfrente a problemas en el mundo y sepa darle una solución adecuada. Comunicación, resolución de conflictos, son términos muy fáciles de aprender desde el colegio y son muy fáciles de llevar a cabo en la sociedad. Luego tenemos el discurso global sobre el desarrollo. Es un discurso generalizado, no hay mejor condición de vida para una persona que tener un trabajo estable, y todos los países buscamos el desarrollo. Pero el modelo de desarrollo que hemos escogido se ha vuelto cada vez más insostenible. La principal amenaza es sobre el medio ambiente. Es así, los modelos de producción y consumo se han edificado sobre combustibles fósiles que contaminan con CO2, causales del 75% de las emisiones antropogénicas de CO2 al ambiente son la combustión del petróleo y los combustibles fósiles. De manera que el planeta está amenazado con un efecto general, calentamiento global, efecto invernadero, como quiera llamarse, que como consecuencia tiene aumento en temperatura y nivel de los mares, cambiando los ecosistemas de climas pequeños y grandes, produciendo una mayor frecuencia y mayor intensidad en todos los fenómenos naturales que afectan el planeta. Y San Juan fue cuna de un terremoto que causó muchísimas vidas. Y debe entender que así como San Juan, hay miles de zonas en el planeta que están sujetas a el cambio climático de forma de poner en mayor riesgo. Por eso, yo creo que la sostenibilidad del planeta y, como decía, la sostenibilidad del desarrollo pasa por intentar romper el estrecho vínculo que hay entre crecimiento económico y emisiones de gases de carbono al ambiente, intentando concretar eso. Luego, ahí en el mapa les ponía exactamente en rojo el dióxido de carbono y en celeste el ahorro neto ajustado de carbono. O sea, miren cómo a lo largo del tiempo hemos ido siendo voluntariamente, por eso decía, emisiones antropogénicas causadas por nosotros al medio ambiente. Otra de las preocupaciones que ya le había hablado era sobre las nuevas tecnologías. Ellas traen una enorme capacidad de movilidad del niño, recibir información, intercambiar con otros niños, lo aísla un poco en su relación porque lo tienen permanentemente frente a la computadora en vez de estar jugando pelota con los otros niños en el barrio. Pero es otra forma de jugar porque también hay formas de jugar aquí. Tenemos 2 desafíos. Primero, cómo integrar la nueva tecnología con
el sistema tradicional de educación. No solo llevando la computadora al aula, eso es una forma sencilla, sino los canales de adquisición del conocimiento son diferentes, porque es una la programación en net, si no dígamelo todas las que hemos aprendido computación ya de viejitas y cuánto nos ha costado, y otra a los niños no les cuesta nada, y otra la educación real del colegio. Entonces se presentan dos problemas actualmente en la educación primaria, y es la hiperactividad o el autismo. Las dos cosas causadas por los dos sistemas que están chocando, la educación tradicional y anterior con el sistema nuevo. Ese es un problema que tenemos que resolver. Y el segundo problema que tenemos que resolver es a los nuevos peligros que están expuestos nuestros niños con los ciberacosos, la tentación que hacen de poner imágenes privadas en la net, el uso que hacen las mafias y la gente malintencionada de la ingenuidad o de la inocencia de nuestros niños, ¿no? Entonces es otro de los desafíos que el comité considera importante, por eso ha diseñado el Día de Discusión General de septiembre. El problema de la crisis financiera que afecta a todos los países, pero especialmente al mundo desarrollado, y donde pueden retrocederse en forma paulatina los derechos de niñas y adolescentes, especialmente porque la mayoría de los recortes presupuestarios van directamente a salud y educación, que es la parte que está relacionada más directamente, o a las transferencias condicionadas. Entonces se va a acrecentar, como ha sucedido en España en los últimos 2 años, la cantidad de niños que necesitan una protección del Estado. Y lo he dejado para el último porque me parece una de las cosas más importantes para el continente americano, la preocupación de que no sabemos analizar el fenómeno de la violencia y estamos estigmatizando a nuestra población adolescente como autores del delito más que como víctimas. La violencia en general y juvenil en particular en muchos estados ha aumentado, es cierto. Y ha aumentado por las condiciones que dije yo anteriormente. Son familias que emigran del campo a la ciudad buscando mejor condición de vida, buscando un empleo, llegan a la ciudad, no tienen respuesta a sus expectativas y lo que es peor, se ven constatados al desarrollo. Y entonces tenemos la imagen dual de todas las capitales de Latinoamérica, donde hay un niño que pasa en un carro al colegio o a la universidad con su computadora en la mano y hay otro niño parado limpiando la luna del carro. Y eso genera violencia. Entonces, el planteamiento del comité es, señores, ¿qué estamos haciendo? Culpabilizando a nuestros jóvenes. Normalmente vienen de hogares desconstituidos, normalmente no han tenido acceso a la educación, no han tenido salud, son niños que vienen de poblaciones rurales, etcétera, etcétera. Esto nos está diciendo que la responsabilidad del Estado no pasa por la represión, por las políticas de mano dura para aumentar las penas y el castigo, por ser cada vez más crueles. El comité le preocupa esa falta de análisis social. Son las expectativas insatisfechas que llegan a nuestros jóvenes a esa relación. La evidencia muestra que es falta de educación y de tolerancia para con ellos. El comité considera que los métodos represivos y punitivos no están de acuerdo con los principios básicos de la justicia juvenil. La sociedad debe recuperar el tiempo perdido en ese niño por haber sido ciega, que ese niño no tenía educación ni justicia. La detención, cuando sea, debe ser la última medida que se aplique al niño y por el menor tiempo posible, asegurándole educación y reinserción a la salida de ese establecimiento. Esa es nuestra responsabilidad.
Por tanto, el descenso de la edad penal, de responsabilidad penal, es una amenaza directa a los derechos del niño y a la posibilidad de ser juzgado como tal, que no tiene plenos derechos. Además, el Estado no debe ni puede penalizar a los jóvenes por un aumento de percepción de violencia, muchas veces estimulada por los medios de difusión que se quedan 3 meses con un niño delictivo. Basta que un niño rompa la luna, menor rompió la luna. Hay 17 lunas rotas por adulto, pero en el titular, menor rompió la luna. Entonces, no debe el Estado de ninguna manera guiarse por esos episodios, y si aún hubiera los episodios de violencia que todos sabemos que existen por la inequidad que hay, debe asegurarle antes a cada niño la mejor calidad de vida, acceso a la educación, acceso a la salud, para estar de acuerdo a los principios básicos que la Convención enuncia. El comité tiene la plena convicción de que invertir en los niños es la clave para romper el círculo vicioso de la pobreza. Ninguna estrategia va a tener mayor eficacia y eficiencia en el tiempo que nuestros niños gocen a plenitud de sus derechos en el comienzo de la vida y que tengan la oportunidad del goce pleno de los derechos durante toda su vida. Esa es la responsabilidad que nos compete a todos nosotros. Muchísimas gracias por su paciencia. En los presupuestos locales se priorizan acciones de seguridad, de contención y represión, no prevención, obra pública y educación, pero las áreas menos priorizadas son las sociales. Sus programas y recursos humanos, por favor, silencio, gracias. Sus programas y recursos humanos, ¿cómo actuar ante la precarización laboral y la falta de programas de prevención y promoción por falta de decisión política y adjudicación de presupuesto? Bueno, el tema es básico. Nosotros desde el comité recibimos el informe cada 5 años y le hacemos propuestas al Estado en ese sentido. Es decir, lo primero es la norma jurídica, lo segundo son planes y programas, lo tercero capacitación, y todo debe tener recursos asignados. Las 4 cosas van juntas. Nada sacamos con tener una perfecta ley si no tenemos planes de aplicación y si no tenemos las personas adecuadas y si las personas adecuadas no han sido capacitadas y por último si no hay presupuestos. Así que el comité exige en ese orden las 4 cosas. Ahora, el comité es una organización supranacional que simplemente sugiere, no tiene cómo ordenar a ningún país, sugiere la forma y es más o menos drástico. La sociedad civil es la que tiene que levantar esos temas. Sí, y no dejarse guiar por la agenda de los medios de difusión, sino hacer la agenda como lo han hecho ahora, con convenciones, con discusiones y con foros. De manera que la unidad hace la fuerza y ustedes tienen agrupación de trabajadoras sociales, etcétera, que pueden estar pidiendo las capacitaciones necesarias y los planes y programas. Tienen que tener la injerencia. Nosotros hemos resuelto en el Perú con el presupuesto participativo. Los municipios se discuten a través de una asamblea ampliada donde están presentes los órganos del Estado, las organizaciones civiles y la comunidad. Y entre todos se decide el presupuesto. Esa es una buena idea para plantear una mayor democratización de los recursos del Estado. Bien. Otra pregunta. ¿Qué opina sobre la reforma del Código Civil en la Argentina? Primero, aclaré que era economista. Perdón. Segundo, no la he revisado, solamente he visto el titular esta mañana
que con motivo de esta actuación decía que los derechos del niño estaban incluidos. Corresponde a ustedes supervigilar. ¿Está la convención? Acá están dichos todos los principios que deben estar en el Código Civil. Ojalá que esté y lleven la práctica y la pelea al Parlamento, porque los códigos los aprueba un Parlamento. Más no les puedo decir. En mi país pasa lo mismo. Venimos de pelear porque están modificando 3 cosas importantes y le estamos echando abajo. Pero eso es trabajo de la sociedad civil. ¿Considera que la ONU debería replantear la forma en que ayuda a los países? La ONU, ¿sí? Deberá replantear las formas. ¿Considera usted que la ONU deberá replantear las formas en que ayuda a los países más pobres por una cuestión de estar rebasado de las problemáticas sociales? Bueno, la Organización de Naciones Unidas se crea con un problema muy especial después de la Segunda Guerra Mundial. Como todas las cosas, las estructuras son mucho más lentas de cambiar que la realidad. Pero a modo de tranquilidad les diré que en este momento estamos reorganizando los órganos de tratados. Hay 10 órganos de tratado que cuando los países firman esos tratados, como la Convención de Derechos del Niño, de la Mujer, contra la trata, etcétera. Cuando firma, tiene la obligación de mandar cada 5 años un informe diciendo: esto he hecho para cumplir con mi disposición. Muy bien. Ese trabajo de los órganos de tratado ha sido hasta ahora muy independiente, como siempre. Yo trabajo en niños, yo trabajo en mujer, yo esto, en forma vertical. Ahora estamos aprendiendo a trabajar en red. Y ahora vamos a hacer un cronograma más o menos racional para los países, para que no tengan que estar todos los años haciendo 10.000 informes diferentes, pedir más o menos las mismas cosas y entender que el país no puede tener gente especialmente trabajando para hacer los informes a Naciones Unidas, que lo que nos interesa es que los países incorporen las normas y que sean más eficientes. Así que eso es lo que estamos haciendo al interior de los órganos de trabajo. Aramos dice un mosquito, está haciendo los 10 órganos de tratados en su conjunto con la alta comisionada de Ginebra. ¿Por qué la Convención no incluye el derecho básico a la vida del niño por nacer? Porque la Convención de Derechos Humanos considera niño desde el momento que nace. Entonces es niño de 0 a 18 años. En el Perú el concebido ya tiene todos sus derechos. Entonces eso es la discusión que actualmente hay en cada uno de los países. ¿El niño es niño desde que está concebido o no? Y esa es la discusión y el trasfondo que hay detrás de la discusión que ustedes tienen ahora de aborto y de tantas otras prácticas, ¿no? Que tiene que ver con los derechos del niño. Para la Convención es desde el momento de nacido. Les repito que era hace 24 años y las sociedades van cambiando y van encontrando otros criterios para llamar. Eso depende de cada país. De los adolescentes reprimidos en Chile por querer lograr una educación pública gratuita. Es un crimen que no tenga la educación gratuita y que se prohíba y se discrimine al interior de un país que ya ha conseguido un nivel de renta media bastante alta. Y es un país que está gastando, creo que, no quiero cometer la imprudencia de decir la cifra, pero un altísimo porcentaje de su presupuesto nacional en armas de guerra, en vez de pelear con el conocimiento, que es mucho más rentable. Hace pocos días se aprobó el derecho voluntario de poder participar votando a los 16, 17 años. En eso debo decirles que el comité ha considerado la edad de niño hasta los 18 años porque la evolución del cerebro humano termina a esa edad. El lóbulo frontal del niño, ¿por qué no lo culpabilizamos si el niño hace un asesinato del mismo modo que un adulto? Porque el lóbulo frontal se desarrolla sus conexiones hasta entonces. Mientras no haya una evolución biológica como la que tuvimos al perder el garfio del dedo del pie hace miles de años,
y nuestro cerebro siga evolucionando a la misma velocidad, el niño no tiene posibilidades de discernir. Entonces, como no tiene posibilidades de discernir, voy a ponerles un ejemplo distante. Se lo utiliza por adultos y eso es lo que nosotros no queremos. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? En Austria se disminuyó la edad penal a 16 años, la edad de voto a los 16 años. En Austria, que había firmado la convención con 3 retenciones, o decir, no de acuerdo con 3 artículos. ¿Saben qué artículos son los que no está de acuerdo Austria? La libre opinión del niño, la libre asociación y la participación en política. O sea, le niega esos derechos y le da la oportunidad de votar. Consecuencia, la última elección, el partido neonazi sacó 42% de los votos. Dígame si no hay una clara utilización del voto infantil. Yo me niego. Que le demos derechos a los niños me parece adecuado, pero ir en contra de lo que biológicamente conocemos, cuando me demuestren lo contrario, me parece perfecto. Pero yo creo que así como pedimos no venta de alcohol hasta los 18 años, pedimos que no fumen porque están más expuestos a la adicción que los adultos. Todavía no pueden discernir y eso está biológicamente constatado. Entonces, es un riesgo muy grande de que se utilice el voto juvenil. Bueno, ahora sí las últimas dos. El comité tiene la función de controlar, supervisar para que se cumplan los protocolos que se adhieren en los países. Sí, los países tienen la obligación a los 2 años de firmado los 2 protocolos de mandar un resumen y los supervisamos palabra por palabra, igual que el informe sobre la convención. Lo que pasa es que el segundo informe ya no es aislado el protocolo, sino que viene incluido dentro del informe del comité de la convención. Convención y los 2 protocolos. Supervisamos siempre. Bueno, y la última. No, hemos tratado de ordenarnos según las preguntas. Eran 3. ¿Qué opinión le merece al respecto de la ley de aborto? Como les decía, si me dicen personalmente, como mujer, sabiendo lo que puede significar para una mujer el momento y todo, diría, estoy absolutamente en contra. ¿Por qué? Porque si tenemos acceso, información adecuada a los métodos anticonceptivos y la protección de vida, no deberían ocurrir. Es siempre un malestar para la adolescente o para la madre y siempre un momento de tortura. Pero todo depende de cuándo se conciba. Yo hace mucho tiempo vi un video de cómo iba gestándose el niño y obviamente está casi totalmente formado como tal cuando tiene 12 semanas. Entonces, yo como le digo, primero... adoro los niños. Segundo, tengo 4 hijos. Soy una hija de 14 hermanos. Vengo de una familia del respeto por la vida humana y lo que sí, de una familia constituida, donde ha podido brindarle educación, etcétera, servicios. Pero también he trabajado toda mi vida en área social y he visto toda mi vida las inequidades que pasan con las mujeres que las embarazan sin necesidad, que no tienen acceso a los métodos anticonceptivos. En el Perú el hombre es tan machista que no permite que la mujer use métodos anticonceptivos porque cree que entonces lo está engañando en la sierra. Entonces ha sido una lucha muy grande
convencer a la población. Yo creo que el trabajo de los nacimientos no deseados es muy malo para un país, porque es un niño que viene sin afecto, sin entorno familiar, que va a ser responsabilidad para el Estado, que no le garantizamos ningún derecho. Tenemos que hacer algo por evitarlo, pero el algo es muchísimo más profundo que simplemente una medida adicional. Ahora, los abortos terapéuticos, porque ha habido una violación y demás desde toda la vida y en todos los países, me parecen apropiados, porque sacrificar a una niña de 9 años a un embarazo me parece la crueldad mayor con esa niña. Y el derecho lo tenemos que tener todos, la madre que está gestando como el niño que viene adelante. Pero eso es que, ay, señores, somos grandes, podemos prevenir, tenemos que hacer un trabajo fuerte. No es posible que en el siglo XXI todavía nuestras mujeres sean tomadas como si fuera una planta, un árbol. Somos seres humanos, tienen derecho a decisión, saben lo que significa. La mayoría de las veces cae en la responsabilidad de la educación en una madre, y es ella la que termina perdiendo toda su vida por el embarazo no deseado, de manera que son muchas cosas que comprometen desde la base de la sociedad en capacidad de estudio, en educación sexual desde primaria. Desde primaria en Europa, en los países más desarrollados, se le enseña adecuadamente a la edad a cuidarse a la niña, y entonces de esa forma no tienen la cantidad de embarazos no deseados que tenemos en nuestro país. Y además un trabajo profundo con el varón para que asuma la responsabilidad de lo que significa ser hombre y no animal, nada más. Entonces realmente hay que tener un trabajo profundo contra las dos armas fundamentales que tenemos. La mayoría de los problemas en el mundo se refieren a dos cosas: falta de conocimiento y falta de medios. Si nosotros extendemos el conocimiento y los medios, los problemas no se presentan, ni la pobreza, ni la violencia, ni el embarazo no deseado, ni el maltrato en los niños. Todo es conocimiento y medios. Tenemos que trabajar en ese sentido.